Hola mis hermanos, Dios les bendiga poderosamente. Pedimos al Espíritu Santo en este momento que te dé el entendimiento, la sabiduría y la revelación de este mensaje que hoy quiero compartir para tu vida. Hoy quiero compartir allí en tu entendimiento. Eh, Leyendo este pasaje me hizo recordar muchas veces que hay veces que se tilda a alguien de extremista y utilizando este pasaje en Mateos 11:12, cuando el Señor Jesucristo le dice a las personas que estaban allí alrededor, inclusive a sus discípulos, que son los violentos los que arrebatan el reino de los cielos, que desde Juan el Bautista hasta ahora son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Y esta palabra arrebatar, esta palabra valentía, esta palabra violencia, no tiene que ver absolutamente con lo físico, no tiene que ver con las fuerzas naturales con que podamos actuar, con aquellos pensamientos, con aquellas maquinaciones, detracciones, con nuestras palabras que pueden ser ofensivas para lograr algo, sino que esa violencia a la que se refiere el Señor es a contrarrestar, a limitar aquellos deseos, aquellos apetitos de la carne, esa lucha interna que tenemos todos nosotros, esa guerra interna que cada uno de nosotros tenemos que librar. Recuerden la palabra en Efesios 6 que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra cosas mucho más allá de las que podemos percibir naturalmente, queridos hermanos. Entonces allí es donde se hace lo fuerte, cuando nosotros, aparte de luchar con un mundo que siempre está allí dispuesto a robarnos esa santidad, a robarnos esa oportunidad de ser buenos hombres, de que tú seas una buena mujer, de que tú seas un buen hijo, de que tú seas una buena persona, un buen padre. Siempre este mundo quiere quitarte lo bueno, el buen tesoro que Dios te da en tu corazón. Y es allí donde tú libras esa batalla tanto interna como externa. Pero la mayor batalla que tú tienes que librar es esa lucha que tienes con tu propio yo. Esa lucha allí, esa lucha que no te permite a ti avanzar, que te contrarresta. Tienes que tener esa valentía para poder destruir esos gustos, esos placeres de la carne. Tenemos a Juan el Bautista, querido hermano, como referencia absoluta. Cuando te dicen, de repente criticamos a un hermano porque tengan una manera buena de cuidarse en el mundo y lo tildamos de extremista o lo tildamos de que quiere cumplir a cabalidad los mandamientos del Señor. Y no es esto, porque si vemos a Juan el Bautista dice que él dormía en los lugares desérticos, en los lugares insólitos, en aquellos lugares fuertes, donde estaba expuesto a las condiciones naturales, donde no tenía ninguna comodidad que usted y yo podemos tener ahora, o cualquier persona a nivel mundial. Allí él no comía esos deleites que podemos nosotros consumir, los diferentes tipos de comida. Dice que comía miel silvestre y langosta porque eso es lo que encontraba en ese momento, en esa zona, querido hermano. Juan el Bautista no siguió lujo de apetitos de la carne, de deseo, no construyó una familia, no tuvo una esposa, no se ve reflejado en la palabra de Dios, pero te quiero decir que se apartó humanamente para dejar crecer al Señor, para que el Señor pudiera tener ese propósito y poder cumplir la palabra de Dios. No es que tú te despojes tal vez de tu familia, es que tú puedas vencer aquellas cosas de la carne, aquellos deseos que no te dejan a ti estar con el Señor, que luchan día a día para sostenerte. Tú tienes que apartarlo, tienes que empezar a vivir por el Espíritu, a dejar eso a un lado, tienes que empezar a arrebatar las cosas buenas con violencia. Cuando te hablo de violencia, te hablo con firmeza, te hablo que tienes que tener control pleno y absoluto, tener dominio de esas desavenencias, de esos gustos que tú te puedes dar, tener dominio y control sobre todas estas cosas para que no te dejen a ti y te lleven a un camino que te puedas tú estorbar en el propósito del Señor.
con violencia se arrebata el reino de los cielos, pero esa violencia es el gusto y el deseo que tú le hayas al mundo, porque tú cuando haces lo contrario al mundo, querido hermano, todo el mundo te va a ver diferente, va a ver que eres un extremista por querer cumplir la palabra de Dios. Pero Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre y claramente la tenemos reflejada y Él cumplió con ese propósito. ¿Cuál puede ser tu voluntad? Con mi voluntad como hombre podemos construir familia, tener una esposa, las damas tener a su esposo, el crecimiento, tener un buen trabajo, una estabilidad. Ese puede ser nuestra voluntad. Pero Jesús no hizo la voluntad. Y precisamente nosotros, para poder estar dentro del camino de Dios, tenemos que apartar nuestra voluntad, porque nuestra voluntad siempre está mucho arraigada a los placeres, a los apetitos de la carne, lejos del agrado del Señor, querido hermano. Entonces tenemos que nosotros dejar de un lado estos placeres, también ese tipo de voluntad, sujetar nuestra voluntad, nuestra obediencia al Señor, llevarlo cautivo a sus pensamientos a Cristo Jesús, pedirle dirección al Espíritu Santo y buscar a llevar una buena manera de vivir. Si tú lees las Sagradas Escrituras, si tú lees la palabra de Dios, querido hermano, en detalle, siempre te manda a salir de la inmundicia, a apartarte de las cosas malas, a resistir a todas aquellas cosas, a resistir al mundo, a luchar contra el mundo, a caminar esa buena carrera, a no irte, a perseverar. Dios siempre te manda a que tú tienes que tener una lucha sostenida, pero con tu vida, querido hermano, es dentro de ti, porque la lucha no es con el que tienes al frente, no es con el vecino, no es con aquella persona, querido hermano. La lucha es contigo mismo para poder hacer la voluntad de Dios en tu corazón, para poder apartar esos pensamientos tan de hombre que podemos tener y dejar que el plan de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Y es allí donde se ve ese extremo, porque este mundo está lleno de contaminaciones, este mundo está lleno de trampas que te van a ti facilitar la opción. Pero ¿cómo tú puedes, por ejemplo, ver y apartarte de aquellas cosas que son contaminantes si te agradan y si a los hombres nos agradan hacer? Si el mundo complace esos deseos de nuestra carne, y entonces nos encontramos viendo que lo que es bueno para nuestros ojos, o es decir, para nuestro pensamiento, o lo que nos han enseñado, es malo, porque cuando lo sujetamos al Señor es totalmente contrario a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a la voluntad divina. Está totalmente fuera del reino de Dios. Entonces lo que vemos como malo, que es sujetarnos, que es ser buenas personas, que es ser amable, que es dejar que el Señor tome el control y la venganza, que nosotros tenemos que apartarnos, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Todas estas cosas las vemos como malas, las vemos como difíciles, porque nos han enseñado de esta manera. Es por eso que entonces tenemos que tener ese control pleno y absoluto, dejar que Cristo Jesús llegue a nuestra vida y que nos limpie, y el Espíritu Santo nos quite esa venda que no nos permite ver mucho más allá de nuestros pensamientos, para que así el poder divino del Señor pueda reposar en nuestros corazones y podamos nosotros ser personas con total violencia para poder entrar en el reino de los cielos, porque este mundo va a luchar en contra para que tú no llegues, pero tú con fuerza, como buen soldado, como buen guerrero, con fortaleza, tú vas a arrebatar, tú vas a vencer, porque dice que la mayor victoria que tenemos nosotros para también poder vencer como venció Cristo Jesús es la fe en Él, es la fe en que nosotros podemos ser fortalecidos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el modelo y todo pasa, queridos hermanos, por la obediencia que tenemos que tener en el Señor, por la obediencia a sus mandamientos y por la obediencia a sujetarnos a nuestro Padre Celestial. Porque todo aquel que no se sujeta a Dios, querido hermano, lamentablemente te tengo que decir la verdad, no es de Dios. Pero todo aquel que se sujeta, todo aquel que quiere hacerlo de Dios, ese es hijo de Dios, porque la palabra nos enseña que los que son de Dios van a escuchar el mensaje, van a escuchar el evangelio y van a aprender y van a cambiar sus vidas. Que Dios te siga fortaleciendo, que Dios te siga ayudando donde quiera que te encuentres, hermano.